Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es el mundo de Chevy. La verdad es que ojalá no tuviéramos que hablar de estas cosas, pero en este vídeo lo que vamos a ver es la coartada de derechos que ejerce el régimen talibán, especialmente en las mujeres. Así pues, vamos a ello. Como todos ya sabéis, Afganistán ha sido tomada por los talibanes. Os dejo aquí arriba un enlace con un resumen de 6 minutos sobre el origen de todo este conflicto. Los líderes de los talibanes se han dirigido a los medios y aseguran que ellos se encargarán de garantizar la seguridad de las vidas y propiedades. Aseguran que no habrá venganza y piden calma a la población. Las mujeres y las niñas son las más amenazadas por el nuevo régimen. Es prácticamente imposible abarcar punto por punto el maltrato y los abusos a los que los integristas las someten. No obstante, la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán, conocida como RAWA, ha tratado de explicar las principales prohibiciones y castigos para las mujeres que suponen verdaderas violaciones a sus derechos y a su integridad. Estas son las principales prohibiciones. 1. Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares. Solo unas pocas médicas y enfermeras tendrán permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul. 2. Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que sea acompañadas de su mahram, parentesco cercano, masculino, como padre, hermano o marido. 3. Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos. 4. Prohibición a las mujeres de ser tratadas por médicos masculinos. 5. Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Los talibán han convertido las escuelas para chicas en seminarios religiosos. 6. Requerimiento para las mujeres de llevar velo, burka, que les cubre de la cabeza a los pies. 7. Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán, o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su mahram, su marido y guardián. 8. Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. 9. Lapidación pública de las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La falta de trabajo o el hambre puede inducir fácilmente a la única salida, la prostitución, penada con muerte. 10. Prohibición del uso de cosméticos. A muchas mujeres con las uñas pintadas les han sido amputados los dedos. 11. Prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no sean su mahram. 12. Prohibición de reír en voz alta o cantar. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer. 13. Se prohíbe a las mujeres llevar zapatos con tacones que pueden producir sonido al caminar. Un varón no puede oír los pasos de una mujer. 14. Prohibición de montar en taxi sin su mahram. 15. Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo. 16. Prohibición de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo. 17. Prohibición a las mujeres de montar en bicicleta o motocicletas. 18. Prohibición a las mujeres de llevar indumentarias de colores vistosos. En términos de los talibanes, se trata de colores sexualmente atractivos. 19. Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo de festividades como el Eid con propósitos creativos. 20. Prohibición a las mujeres de lavar ropa en los ríos o plazas públicas. 21. Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra mujer. Por ejemplo, el Jardín de las Mujeres ahora se llama Jardín de la Primavera. 22. Prohibición de asomarse a los balcones de sus pisos o casas. 23. Opacidad obligatoria de todas las ventanas, para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares. 24. Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina. 25. Se prohíbe a las mujeres el acceso a los baños públicos. 26. Prohibición a las mujeres de viajar en el mismo autobús que los hombres. Los autobuses se dividen solo para hombres o solo para mujeres. 27. Prohibición de usar pantalones acampanados, aunque se lleven bajo el burka. 28. Prohibición de fotografiar o filmar a mujeres. No pueden aparecer en fotografías, vídeos, es decir, prácticamente no existen. 29. Prohibición de publicar imágenes de mujeres impresas en revistas y libros, o colgadas en los muros de casas y tiendas. Mujeres afganas que son referentes en ámbitos culturales, sociales y políticos
expresaron su temor a través de las redes sociales, ante la toma total del poder por parte del movimiento talibán, y describieron la situación como el fin del mundo o una pesadilla, mientras denunciaron que ya hay mujeres esclavizadas en ese país. A todas estas barbaridades, que parecen surrealistas, se le suman otras restricciones, que afectan tanto a hombres como a mujeres y que coartan los derechos y las libertades básicas de la población. Así, los ciudadanos bajo el régimen talibán tienen prohibido escuchar música, ver películas, televisión y, en definitiva, cualquier tipo de vídeo. Además, es obligatorio que todas las personas que tengan un nombre no islámico se lo cambien. Por otro lado, la juventud está obligada a raparse el pelo y los varones deben llevar indumentaria islámica y gorra. Los hombres no pueden afeitarse o recortarse la barba, la cual debe crecer hasta que queda al menos un puño por debajo de la barbilla. Esto tiene difícil solución. En mi opinión, no hay un solo culpable, pero es evidente que a Estados Unidos ya no les interesa este conflicto y se han cansado de poner dinero, porque este conflicto ni les va ni les viene. Esto lo trataremos en otro vídeo. Espero que este vídeo os haya sido interesante y nada más. Nos vemos. Hasta luego.